Cuando guste. Excelente. Entonces, decíamos el día de ayer que es importante saber la edad del paciente, los números de la biometría para empezar a sospechar de ciertos diagnósticos. Y entonces ayer vimos la mieloide crónica, la mielomonocítica, la policidemia vera, la leucemia eosinofílica crónica. Entonces el día de hoy vamos a hablar de otras neoplasias, y la que vamos a platicar ahorita, apúntele, se llama trombocitemia esencial. Trombocitemia esencial. Entonces, apúntele, se presenta en personas adultas de más de 50 años, como algo común en las neoplasias que vimos ayer, personas adultas, más de 50 años, que tienen, por definición, más de 400,000 plaquetas. Pero bueno, cualquier cosa puede dar más de 400,000 plaquetas, estamos de acuerdo. Pero si ustedes tienen una persona que tiene 600, 800, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, como en este caso de plaquetas, vale la pena tener un punto de comparación. Si no tenemos ningún dato, si no tengo ninguna biometría previa y tiene más de 400,000, lo sugerido siempre va a ser pedirle nueva biometría en un periodo aproximadamente de unos 3 meses para poder compararla con la previa. Porque si tenemos una tendencia de plaquetas hacia arriba, entonces sí valdría la pena empezar a investigar la posibilidad de que el paciente tenga trombocitemia esencial, que es la forma neoplásica, apúntele. La trombocitemia esencial es la forma neoplásica del aumento de plaquetas. Forma neoplásica del aumento de las plaquetas. Y entonces, por ejemplo, este caso es una persona adulta de 64 años que tiene epistaxis ocasional, sangrado nasal, moretones, esplenomegalia, y aquí refiere que ha tenido aumento de plaquetas de más de un año de evolución, y bueno, se hizo una biometría con nosotros, pero miren, tiene 3.1 millones de plaquetas. Y apúntele, plaquetas por arriba de 1,000,000, para que no nos equivoquemos. Plaquetas que superan el 1,000,000, automáticamente debo pensar en trombocitemia esencial. Plaquetas por arriba de 1,000,000, pienso en trombocitemia esencial. Con plaquetas de menos de esa cifra, vuelvo a repetirlo, hay que hacer un estudio comparativo, o si ya tenemos un orden cronológico de biometrías previas, ver cómo se comportan las plaquetas. Si la tendencia sigue siendo hacia arriba, igual van a sospechar en trombocitemia esencial. Estos pacientes no tienen más que aumento de plaquetas. Claro que pueden tener alguna otra condición añadida, pero de entrada únicamente serían las plaquetas. Este caso es muy obvio, porque tiene 3 millones de plaquetas, y obviamente lo que se espera en el extendido, pues es obviamente ver que hay muchísimas plaquetas. Bien.
Obviamente hay unas más grandes, otras mucho más pequeñas, pero aquí el punto importante es que las plaquetas son altas, persona adulta, o plaquetas altas. Este es igual otro caso. Plaquetas gigantes, ¿bien? Que eso, vuelvo a decir, lo pasa a segundo término. Lo más importante es que se tienen muchas plaquetas. Tienen que considerar también causas de trombocitosis reactivas o causas de trombocitosis secundarias a algo. Ojo, causas de trombocitosis secundarias a algo. Y apúntele, causas de trombocitosis reactivas. Uno, infecciones. Las infecciones son por excelencia una de las causas que condiciona el aumento de plaquetas. Entonces, antes de que yo me aloque y piense que esto puede ser neoplásico, vamos a descartar alguna infección. Debemos descartar alguna infección. 2, un proceso inflamatorio. A lo mejor el paciente tiene artritis, por ejemplo. Los pacientes con procesos inflamatorios también tienen un montón de plaquetas. Otra. Deficiencia de hierro. Deficiencia de hierro. Otra causa de aumento de plaquetas es la ausencia de vaso. Ausencia de vaso. Entonces, esas son las causas más importantes de aumento de plaquetas. ¿Cómo puedo llegar al diagnóstico de trombocitemia esencial? ¿Tiene infección? No. ¿Inflamación? No. ¿Deficiencia de hierro? No. ¿Tiene vaso? Sí. Y la tendencia es hacia arriba. Entonces, tengo que sugerir la prueba que me ayuda a confirmar este diagnóstico. ¿Qué es? Apúntele. La mutación V617F del gen JAK2 sinasa, que es lo mismo que habíamos visto ayer. Es lo mismito. Entonces, si tienen la misma alteración, ¿cómo le digo? Fácil. Si se aumentan los leucos, los eritros y las plaquetas, como lo vimos ayer, le voy a decir policitemia vera. Pero si únicamente están aumentadas las plaquetas,
entonces le voy a decir que es trombocitemia esencial. De hecho, es un mismo espectro de la enfermedad. Es un mismo espectro. En algunos casos, esta mutación aumenta las 3 líneas y en algunos otros casos únicamente aumenta las plaquetas. Pero es el mismo estudio. Es el mismo estudio. No es complejo. Simplemente, ojo, hay que ponerle atención a lo que se necesita ponerle atención, que es al aumento de plaquetas. ¿Qué le pasa a estos pacientes? Tienen 2 caminos. O tienen sangrados o tienen trombosis. Curiosamente, al tener un montón de plaquetas, estas no funcionan correctamente. Dan sangrados. O son tantas las plaquetas que se empiezan a adherir entre ellas, causando un evento de trombosis, lo cual obviamente es algo pues delicado, puede ser mortal para el paciente. Así, Protis, yo con muchas plaquetas, adulto, pido ya. Ahora, apúntele, si el JAK fuera negativo, y eso apúntenlo muy bien, si el JAK fuera negativo, debo pedir cromosoma Filadelfia. Si el JAK fuera negativo, debo pedir cromosoma Filadelfia. Porque algunas leucemias mieloides crónicas, ojo con esto que estoy diciendo, algunas leucemias mieloides crónicas empiezan con aumento de plaquetas, algo no muy frecuente, pero quiero que lo consideren. Algunas leucemias mieloides crónicas empiezan con aumento de plaquetas. ¿Qué quiere decir esto? Que si al hacer el cromosoma Filadelfia este es positivo, entonces es una leucemia mieloide crónica. Nada más que empezó con las plaquetas altas y eventualmente va a desarrollar todo lo que conocemos como la enfermedad, que ya vimos el día de ayer. Son casos raros, pero tenía que decírselo. Lo más común es que una persona con un montón de plaquetas, adulto, tenga esta mutación y que el caso y el diagnóstico sea trombocitemia esencial. Y ese era el último tema que nos quedó pendiente del día de ayer en cuanto a las neoplasias mieloides crónicas. ¿Alguna preguntita de esto? Ok,
creo yo que no es tan complicado. Fácil. Únicamente tienen que basarse en los numeritos, en la edad. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Las leucemias agudas. Vamos a hablar de las leucemias agudas. Seleccioné algunas y creo yo son las más o menos importantes. Algunas son muy raras y otras son más frecuentes, pero bueno, no es tan compleja la situación. Nada más pongan atención a los criterios que voy a mencionar. Ya quedamos ayer que las leucemias agudas frecuentemente tienen una biometría que es más o menos repetitiva, que es leucos altos, anemia, plaquetopenia, dijimos ayer, la tríada maldita, pregunto la edad, adulto, pienso como grupo en leucemias mieloides, que son las primeras que vamos a empezar a platicar, y si es un niño, una leucemia aguda de precursor. Es fácil esto. No nos vamos a llevar mucho tiempo, porque eso es fácil, nada más tengo que decirles cómo es el abordaje. Y entonces en la clasificación de la OMS tenemos un grupo que se llama leucemias mieloides agudas con translocaciones citogenéticas recurrentes. ¿Qué quiere decir? Que le van a decir a la leucemia, ocupando el resultado del estudio citogenético, porque ya está muy bien estudiada y hay un número importante de casos que tienen esta alteración. Por eso la OMS las clasifica en un apartado que se llama leucemias mieloides agudas con translocaciones citogenéticas recurrentes. Y entonces resulta que aquí tenemos algunas muy estudiadas, que se llama leucemia mieloide aguda con translocación 821. Así se llama. Leucemia mieloide aguda con translocación 821. Que en realidad vendría siendo una leucemia para la FAP, una M2, que sería una leucemia mieloide aguda con maduración. Ojo con eso. Con maduración. Si tengo el estudio citogenético y sale que es la translocación 821, pues entonces lo correcto es decirle leucemia mieloide aguda con translocación 821. Ese es el nombre. Si por alguna razón no tengo el estudio citogenético, porque no siempre se hace, entonces, vamos a ver más adelante, se llamaría leucemia mieloide aguda con maduración. Ese sería el otro nombre, cuando no tengo el estudio citogenético. Hay otra que se llama leucemia mieloide aguda con inversión del cromosoma 16. Leucemia mieloide aguda con inversión del cromosoma 16, que para la FAP resulta ser una leucemia M4 EO. M4 EO, que quiere decir es una variante eosinofílica. Tenemos la leucemia promielocítica aguda, que tiene la translocación 15-17, en donde se puede determinar esta fusión del PML con el gen RARA. Y se llama así, PML RARA, o rara, como lo quieran mencionar. Que, bueno, es la translocación 15-17. También tenemos a la leucemia megacarioblástica aguda con translocación 1-22. Si se dan cuenta, 15-17, 1-22, inversión del 16, 8-21. Para que yo pueda ocupar la clasificación OMS más actual, pues tendría que estar haciendo un estudio citogenético. Esta es una leucemia megacarioblástica aguda que vendría siendo para la FAP una M7. Una leucemia megacarioblástica. Eso sería lo importante de la OMS, siempre y cuando se tenga el estudio citogenético. Si no lo tienen, no puedo decirle u ocupar estos nombres.
¿Estamos? Lo más común es que no se tengan los estudios citogenéticos. Entonces la OMS pues también contempla eso. Y en realidad esto es una clasificación FAB. Y entonces tiene un grupo que se llama leucemia mieloide aguda sin maduración, que es una M0, una leucemia mieloide aguda con mínima diferenciación, o M1, leucemia mieloide aguda con maduración, que ya la habíamos mencionado, M2, leucemia mielomonocítica aguda, M4, la leucemia monoblástica aguda, M5, la leucemia eritroide pura, M6, la megacarioblástica aguda, M7, y otra de las más raras es una leucemia aguda de basófilos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es hablar de una clasificación híbrida que vendría siendo permitida porque a veces no tenemos el estudio citogenético, entonces ocuparemos esta situación. Que la OMS las agrupa como leucemias mieloides agudas sin ninguna especificación. Que quiere decir que no tengo más información sobre las mismas. ¿Estamos? Entonces, hay que empezar a enfocarnos en no ocupar la clasificación OMS a sabiendas de que lo ideal sería tener siempre estudios citogenéticos. Y entonces, fíjense, resulta que tenemos un paciente que tiene leucos altos, que tiene anemia, que tiene plaquetopenia, la tríada maldita, adulto. Y lo que se puede observar en esta fotografía es que son células redondonas que tienen nucleolo. Se les nota claramente el nucleolo. Se nota también que sí se les ve citoplasma. Unas más que otras, obviamente, ¿no? Fíjense. Entonces apúntale. Son pequeños tips. Si los blastos tienen un citoplasma de moderado a abundante, si los blastos tienen un citoplasma de moderado a abundante, piensen en blastos mieloides. Piensen en blastos mieloides. Pero conste que no dije megacardioblasto, ni monoblasto, ni mieloblasto, no dije qué línea, siempre dije mieloide como un grupo. Porque ya el estudio que me va a decir de qué líneas son, pues serían los inmunofenotipos. Ya son marcadores. Pero bueno, usted saca su pianito y dice blasto, 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 todos blastos. Mueve usted su campo y blasto, 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 blasto. Nótese los nucleolos y nótese que sí se ve citoplasma. Y dije, este es un paciente adulto. Pienso en un blasto mieloide, pero yo en mi reporte únicamente voy a reportar blastos. Entonces, es importante que vean esa relación núcleo-citoplasma. Sería atrevido de mi parte
y de su parte decirle, estos son monoblastos, estos son megacardioblastos. Me voy a equivocar, me puedo equivocar. Por eso únicamente voy a decir blastos. Y las leucemias simplemente son cuentecitas. Simplemente son cuentecitas. Entonces resulta que nosotros tenemos, en estos casos, más del 90% de blastos. Si usted tiene un paciente con más del 90% de blastos, su primera opción, o una de las opciones, porque son dos, una de las dos opciones es que este paciente tenga una leucemia mieloide aguda o aguda mieloide sin maduración. ¿Por qué? Porque son puros blastos, más del 90%. Que no tienen mieloperoxidasa prácticamente, no se pintan de rojo. Ayer hablábamos de las esterasas dobles y dijimos alfa, naftil, acetato, esterasa, cloroacetato, esterasa. ¿Qué quiere decir? Que no son de la línea de los monos ni tampoco serían de la línea de los neutrófilos. Entonces, ¿qué es lo que necesito? El inmunofenotipo. Si no hay inmunofenotipo, no podría hacer el diagnóstico. Aquí o es inmunofenotipo o simplemente no hay diagnóstico. Entonces apúntenle, los blastos primitivos, los blastos primitivos son positivos a CD13, 33, 34 y HLA DR. 13, 33, 34 y HLA-DR, perdón. El CD45 también lo expresa, pero no es un marcador de diagnóstico, porque apunten, el CD45 se llama antígeno leucocitario común. Es como un control, porque todos los blancos lo tienen. Linfos, monos, blastos, neutrófilos, todos. Por eso no es un marcador del diagnóstico. Se ocupa muy frecuentemente como control para seleccionar la región de análisis y saber que estamos analizando puramente glóbulos blancos. Entonces, más del 90% de blastos, piensen en leucemia aguda mieloide sin maduración y ya saben que tienen que mandar a hacer el inmunofenotipo. Inmunofenotipo. En un esquema de maduración diríamos que el problema está en las células tronco, que hace que se divida predominantemente hacia la célula formadora de colonias GEM y menos hacia la célula formadora de linfocitos. Al haber más de estas divisiones, obviamente hay menos de estas, pero de estas, como toda leucemia aguda, agarra básicamente para un solo tipo de célula. En este caso, sería la línea de los neutrófilos. Por lo tanto, habría menos divisiones para formar plaquetas y menos divisiones para formar eritros. Por eso las biometrías de estos pacientes que tienen leucemias agudas son muy parecidas. Anemia, plaquetopenia y leucocitosis. Entonces lo que va a pasar en estos casos es que la maduración se detiene en la etapa de blastos. Y ya dijimos ayer que este tipo de situaciones, que son las leucemias agudas, obviamente no son buenas, debido a que los pacientes experimentan infiltración a órganos y tejidos, anemia, moretones, infecciones, dolores óseos,
con una evolución muy rápida, sumamente rápida. El tiempo de evolución, el tiempo de gestación de una leucemia aguda, pues puede ser aproximadamente de un mes. Por eso cuando la gente dice, es que el año pasado estaba bien, el año pasado. Es que el mes pasado estaba yo bien, el mes pasado, y así. Por eso cuando hablamos de leucemias agudas, dijimos, nosotros ya no tenemos tiempo. Y lo que ya no hay es tiempo. Siguiente leucemia. La leucemia mieloide aguda con mínima diferenciación, que para fines clínicos es exactamente una M0. ¿Por qué? Porque siguen siendo los mismos criterios, más del 90% de blastos. Más del 90% de blastos. Pero quiero que noten, aquí hay una pequeña diferencia. Aquí hay un bastón de agua. Si nosotros comparáramos la escala de maduración de estas células, diríamos, pues son blastos. Nada más que este blasto tiene bastones de agua. Este sería un blasto un poquito más maduro. Poquito. Se cuenta como blasto. Pero es un blasto que tiene un grado de maduración mayor, puesto que tiene este bastoncito de agua. Si ustedes tienen más del 90% de blastos, hay de dos formas. O es leucemia mieloide aguda sin maduración, o es una leucemia mieloide aguda con mínima diferenciación. Es prácticamente lo mismo. Nada más que hay una pequeña diferencia. Apúntele. La leucemia mieloide aguda sin maduración tiene menos del 3% de blastos positivos a la mieloperoxidasa. La leucemia mieloide aguda sin maduración tiene menos del 3% de positividad a la mieloperoxidasa. Menos del 3%. Y esta leucemia, que es la leucemia mieloide aguda con mínima diferenciación, que vuelvo a decirles prácticamente lo mismo, hay una pequeña diferencia. Póntele. Tiene más del 3, pero menos del 10% de positividad a la mieloperoxidasa. Más del 3, pero menos del 10. Más del 3, pero menos del 10. Y esa es básicamente la única diferencia, porque los marcadores siguen siendo los mismos. CD13, CD33, CD34, HLA-DR.
Esos son los criterios que se tienen que saber. Estas leucemias son muy raras. Estas leucemias son muy, muy raras. Que lo que necesitan saber, pues el porcentaje de blastos, ¿no? Simplemente son porcentaje de blastos. En el esquema de maduración, pues es prácticamente lo mismo, simplemente que aquí maduran un poquito más allá de blastos. ¿Por qué? Porque pueden tener cuerpos, bastones de agua. Pero prácticamente las dos son lo mismo. Pero simplemente tienen que tener el inmunofenotipo. El inmunofenotipo. Ahora, siguiente leucemia. Persona adulta, todo esto es de personas adultas, con leucocitos altos, con anemia, con plaquetas bajas, la tríada maldita. Y eso serían las células que se pueden llegar a observar. Blasto, 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 blasto. Pero quiero que noten estas células que aparentemente no tendrían mucho que ver, pero vale la pena considerarlas. Son segmentados. Otro campo. Blasto, 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 blasto. Pero aquí otra vez segmentado, segmentado. Bueno, bandas. Pero bueno, entran dentro del grupo de los segmentados. Aquí simplemente lo que tienen que hacer es contar con calmita. Con calmita. Este tiene muchos granulitos. ¿Qué estadio de maduración sería este? Que tiene muchos gránulos. Un promielocito, tal vez. Correcto, es un promielo, correcto. ¿Por qué? Porque tiene un montón de gránulos. Ah, ok. Entonces, como no tenemos un pianito que me dé para poner todas las células, se lo dije ayer, con una hojita van poniendo blastos, promielos, mielos, metas, bandas, así todo eso, ¿no? Entonces, este es un promielo. Ah, mira, aquí está un metamielo. Otro metamielo. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que empezamos a tener, o al menos observar, algunas células que están madurando. Sí hay maduración poquita, pero puede haber. Entonces, apúntele. Apúntele. La leucemia mieloide aguda con maduración, que es esto que estoy platicando, la leucemia mieloide aguda con maduración tiene más del 20% de blastos, porque si no, no sería leucemia aguda. La leucemia mieloide aguda con maduración tiene más del 20% de blastos, pero menos del 90%. Porque si fuera más del 90%, ya le llamaría como las anteriores que mencioné. Por eso les digo, son puentecitas.
De eso se trata esto, de contar nada más. Hay que saber contar, obviamente. Pero bueno, no es tan perrón diagnosticarlo, no, simplemente hay que dedicarle un poquito de tiempo. Ahora, díganme por favor alguno de ustedes alguna cifra de blastos que esté entre el 20 y el 90. ¿Alguna cifra que se les ocurra? ¿Alguien? No. ¿Una cifra? Está entre el 20 y el 90. ¿35? 56. 35, escuché por ahí. Ok, 35 pues entre el 20 y el 90, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que existiría un 65% de células que no fueron blastos. Y aquí viene el otro criterio. El primer criterio fue más del 20, pero menos del 90. ¿Estamos? Segundo criterio adicional, apúntele. La sumatoria de promielocitos mielocitos metamielocitos bandas y segmentados la sumatoria de promielos, mielos, metas, bandas y segmentados superan el 10% de las células. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, como la química mencionó 35% de blastos, pues simplemente lo que tengo que hacer es pues seguir contando en mi diferencial un promielo, un mielo, segmentado, 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 blasto, 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 segmentado, blasto, blasto, segmentado, mielo, meta, segmentado, blasto. El punto es que sumando promielos, mielos, metas, bandas y segmentados deben ser más del 10%. Si eso pasa, en ese momento ustedes ya tienen diagnóstico. Y sería una leucemia mieloide crónica, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide aguda con maduración. Pero conste que no dije que tienen que tener forzosamente
sumas las etapas. Simplemente es la sumatoria. Si solitos tienen 20% de segmentados, aunque no haya más de los otros, pues es más del 10. Por lo tanto, sería una leucemia mieloide aguda por maduración. Es decir, ustedes lo podrían diagnosticar con la pura tinción del raíz. Claro, siempre y cuando hagan su conteo fino, con calma. ¿Estamos? Pudieron haber dicho el 50% de blastos, también cataloga para una probable leucemia mieloide aguda por maduración. Lo que ya no sería, pues ya sé que no sería una leucemia mieloide aguda sin maduración o con mínima diferenciación. ¿Por qué? Porque esas tienen más del 90% de blastos. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita de esta? Ok. Entonces aquí lo que queremos ejemplificar en esta leucemia, que es la conmaduración, sería que las troncos se dividen predominantemente hacia las GEM y de las GEM hay más divisiones hacia la línea de los neutrófilos y logro tener maduración hacia esas etapas finales de maduración, en los neutrófilos. Y sumando promielos, mielos, metas, bandas segmentados, superan el 10% de las células. Entonces, no le veo mayor complicación a esto. Siguiente neoplasia. Esta también es importante. Y apúntele, se llama leucemia promielocítica aguda. Leucemia promielocítica aguda. Leucemia promielocítica aguda. Y apúntenle, es muy maldita. Esta es muy agresiva. No tiene blastos, pero es bien agresiva. Porque, apúntele, se complica con coagulación intravascular diseminada. Es una de las broncas de esta leucemia. La leucemia promielocítica aguda se complica con coagulación intravascular diseminada. Entonces lo que están viendo ustedes aquí en la fotografía es promielo, 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 promielo. Son un montón de promielos. ¿Cómo lo sé? Porque tienen muchísimos gránulos. Esta es la forma característica de esta leucemia. Miren. Muchos gránulos. Muchos. Incluso este tiene múltiples bastones de agua. Miren. Es una célula de Fagot, porque tiene múltiples bastones de agua. Pero bueno, tiene muchos gránulos, muchos. Y entonces el criterio, apúntele, para pensar en leucemia promielocítica aguda, el criterio para pensar en leucemia promielocítica aguda es tener más del 30%, de promiel. Más del
30% de promielos. Entonces este tiene muchos gránulos, promielo, muchos gránulos, promielo, muchos gránulos, promielo, muchos gránulos, muchos gránulos, muchos gránulos, promielo. Y es un segmentado. Pero con el criterio dice más del 30% de promielo, puede ser 30, 40, 50, 80, lo que usted quiera. ¿Estamos? Y como siempre, tendríamos que tener a la mano la tinción de mieloperoxidasa, se puede reafirmar y confirmar el diagnóstico. Es muy importante que ustedes puedan conseguir la tinción de mieloperoxidasa. ¿Para qué? Pues para facilitar los diagnósticos. Este es otro caso. Pero nótese que también se le ven bastantes gránulos. Tiene nucleolos, sí, pero tiene muchos gránulos. Estos son promielos. Tinción de mieloperoxidasa. Las células son intensamente positivas a la tinción. Por lo tanto, lo que tiene el paciente es leucemia promielocítica aguda. ¿Qué tendrían que hacer? Solicitar un estudio citogenético. Más del 95% de estos pacientes tienen la translocación 15-17. Ojo, que es más rápida, una tinción o un estudio citogenético. Una tinción, una bendita tinción. Entonces, lo que va a hacer el químico que se respeta es, doctor, vi células que tenían muchos gránulos, debe ser una promielocítica. Voy a hacer la tinción de mieloperoxidasa para tener herramientas necesarias para poder reportarlo y decirles aquí, video, sí son promielos. Por lo tanto, es una leucemia promielocítica. Y entonces el doctor pues ya podría iniciar un tratamiento, que por cierto, el tratamiento es un derivado de la vitamina A, el ácido transretinoico, no es quimio. Y también como un dato cultural, esta leucemia no se trata con quimio, se trata con derivados de la vitamina A. Hay una variante que se llama microgranular, que es la que estamos viendo ahorita. Nótese que la cantidad de gránulos que se tienen es menor a esto. Es muy claro la presencia de gránulos. Pero hay una variante que se llama microgranular. La neta, no, a este no se le ven gránulos. A este uno que otro, pues hay perdidón. De ahí, aquí hay un linfo. De ahí la importancia de la tinción. Miren, no se le veían gránulos, pero con la tinción fue intensamente positivo. ¿Qué quiere decir? Que son promielos. Pero esa es una variante microgranular. Eso se llama leucemia promielocítica microgranular. En un aspirado de médula ósea, aquí están las células de Fagot, ¿sí? Múltiples bastones de agua.
Entonces, la leucemia promielocítica aguda tiene más del 30% de promielos y la alteración que tienen frecuentemente en más del 95% de los casos es la 15-17. Translocación 15-17. No es tan complejo. Vean que hay un montón de células con gránulos, tienen que hacer tinción de mieloperoxidasa y están del otro lado. Entonces aquí células tronco se dividen predominantemente a las GEM y aquí la maduración se atora en promielos. Claro que puede haber un poquito más de maduración, pero el grosso, por eso la tonalidad del color de escala de verdes es aquí. Leucemia promielocítica. ¿Cómo se le dirían al doctor? Pues citometría hemática con datos de leucocitosis, anemia y trombocitopenia. A la revisión microscópica se observan abundantes células neoplásicas de mediano tamaño, de cromatina fina, nucleolos moderados citoplasma basófilo y abundantes gránulos azurófilos. Entre paréntesis promielocitos, para que sepan de qué están hablando. Y, como lo van a hacer ustedes, se realiza tinción de mieloperoxidasa y se observan células intensamente positivas, lo cual es sugerente de una probable leucemia promielocítica aguda y que sugieren realizar el estudio citogenético. Así lo van a reportar. Ya tienen diagnóstico. Y lo único que necesitan es mieloperoxidasa. El estudio citogenético, pídanlo, va a llegar, pero va a tardar unos días. Y dijimos desde ayer que los pacientes que tienen leucemias agudas ya no tienen tiempo. Por lo tanto, hay que meterle turbo a esto. ¿Estamos? Siguiente leucemia. Que se llama mielomonocítica aguda. Mielomonocítica aguda. En donde vamos a encontrar células que tienen un aspecto monocitoide y algunas otras que son de la línea de los granulocitos, por ejemplo esta. Pero básicamente son células del tipo monocitoide. Aquí hay un neutrófilo displástico que estaría en la etapa de metamielocito, ¿no? Y estas células son de aspecto monocitoide. Pero ya dijimos que es importante tener a la mano tinciones para ver colores y poder definir la maduración. Si las células se pintan de azul, aunque sea poquito, son células de la línea de los neutrófilos. Y si se pintan de rojo, son de las células de la línea de los monocitos. Esta es la tinción de esterasas 2. Nótese que sí hay células de tonalidad azul y obviamente otras que son de tonalidad roja, rojiza. Esta tinción es importante porque por colores puedo definir las proporciones de las células que estoy viendo al microscopio. Vuelvo a decirlo, si las células se pintan de rojo, son células de la línea de los monocitos. Si se pintan de azul, son células de la línea de los neutrófilos. Y es lo que a mí me importa, de qué líneas son, si de monos o de neutrófilos. Los criterios para que el paciente tenga esta leucemia, que se llama leucemia mielomonocítica aguda, es de entrada que haya más del 20% de blastos, porque si no son 20, pues no, leucemia. Y después el otro criterio dice que la sumatoria, que la suma de células de la línea monocítica no debe superar
el 80%, pero sí tiene que ser más del 20%. Entonces la cosa queda así, más del 20% de blastos, y cuando hagan tinciones de esterasas dobles, más del 20, pero menos del 80, son células que se van a pintar de rojo. Y también más del 20, pero menos del 80, se van a pintar de azul. Ojo, más del 20, pero menos del 80 rojas, y más del 20, pero menos del 80 azules. Es decir, si ustedes hacen un análisis de esta fotografía, diríamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer el ejercicio para que me entiendan. Vamos a poner que aquí son 6 azules. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a poder decir 11 rojas. Esto quiere decir que son 17 células las que yo conté. Eso automáticamente equivale a un 100%. ¿Qué por tanto ocuparían las 6 azules? Entonces diríamos 6% entre 17 daría el 35%. Es decir, 35% serían azules y por obvias razones 65% serían rojas. Y ya está. 65% rojas está entre el 20 y el 80. 35% azules está entre el 20 y el 80. No sé si me entienden ese criterio. Por eso, si están en ese rango del más del 20 pero menos del 80, se quedaría como leucemia mielomonocítica aguda. Ojo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por favor, ¿cómo dijo que se llamaba la tinción? Esterasas dobles. Gracias. De nada, Quinta. Ok. Y entonces en esta leucemia hay maduración hacia dos líneas. Hacia la línea de los neutrófilos, pero también hacia la línea de los monocitos. Por eso las células se pintan de rojo y también se pintan de azul en esos porcentajes. Entonces, su forma de reporte, pues obviamente son leucos altos, anemia, hiperleucopenia, y que le van a decir que hay una tendencia de maduración terminal hacia dos líneas celulares definidas, la neutrofílica y la monocítica, que se confirman con la tinción de esterasas dobles, y obviamente sugiere el estudio genético, que es lo que ordena y manda la OMS. Esta no es tan frecuente. Hasta ahorita las más frecuentes son la leucemia mieloide aguda con maduración, la promielocítica. Son las más importantes.
siguiente leucemia. Leucosaltos, anemia, plaquetopenia, adulto. Y aquí nuevamente empezamos a encontrar blastos. Blastos. Estos chiquitos son linfos. Pero blastos. Blastos. Y resulta, vamos a ver si me entendieron, que al hacer la tinción de esterasas dobles, los blastos se pintan de rojo. Si los blastos se pintan de rojo, ¿qué tipo de blastos serían? Monocítica. ¿De la línea que, perdón? De la línea de monocitos. Es correcto, entonces serían monoblastos. Porque son blastos y se pintan de rojo, entonces son monoblastos. Entonces yo digo, blasto, son un montón de monoblastos. Entonces, sería una leucemia monoblástica por la tinción. Entonces, esta es una leucemia monoblástica. Por puro frotis, yo no hubiera podido haber hecho el diagnóstico porque son blastos y no sé realmente de qué línea son. Por eso es importante que ustedes tengan las tinciones. Hay la importancia de las tinciones. Entonces, aquí las células, como son más del 80%, son de estirpe monocítica, porque dije que las células se pintaron de rojo. Entonces, por eso dije que es una leucemia monoblástica 1. Y las células, para esta leucemia, apúntele, los monoblastos son positivos a CD14, CD68 y HLA-DR. CD14, 68. CD14, CD68 y HLA-DR. Estos son blastos que se pintan de rojo, monoblásticos. Y en el esquema de maduración se quedan en la etapa de blastos, pero de la línea de los monocitos. Blastos, pero de la línea de los monocitos. Entonces van a reportar que son blastos y que parecen de la línea de los monocitos, pero no lo puedo asegurar, y que sugieren realizar esterasas dobles, inmunofenotipo y estudios citogenéticos. Esto es con la idea de que si no tengo más información. Pero lo correcto sería que tuviéramos en los laboratorios estas técnicas, porque pueden ayudar, incluso salvarle la vida al paciente. ¿Vamos?
Hay una variante de esta misma leucemia en donde las células también se van a pintar exactamente igual de rojo, pero son promonocitos. No sé si se alcanzan a ver que estas células no se les ve el nucleolo y algunas pareciera que está el núcleo doblado sobre sí. En la fotografía se pierde mucho detallito, pero en vivo se ven diferentes. Por eso son promonocitos. Pero sigue siendo una leucemia monocítica aguda o leucemia monoblástica, como le quieran decir. Una misma entidad. Y entonces entramos ya a la parte final de nuestra sesión y voy a hablar de esta leucemia particular. Es la más importante. De todas las leucemias que hemos visto, de las agudas, la aguda sin maduración, la poco diferenciada, la agumaduración, la promielocítica, híjole, esta en particular es la más frecuente de todas. No quiere decir que las otras no existan, no existen, pero esta es por mucho la más importante y afecta predominantemente a los niños. Afecta predominantemente a los niños y se llama leucemia aguda de precursores. Apunten. Leucemia aguda de precursores. Y después veremos la leucemia linfocítica crónica, que es la más importante. Después de esta, pero primero veamos esto. Quiero que noten, primero dije son niños, y leucosaltos, anemia, plaquetas bajas, y quiero que noten que las células son prácticamente puro núcleo, casi no tienen citoplasma. Miren, son prácticamente puro núcleo. Pues esta papita, ¿no? Porque si yo tengo niño con leucosaltos, con anemia, con plaquetopenia, con células que prácticamente son puro núcleo, esto es leucemia de precursores. Bien, este es otro caso. Esto se llama leucemia aguda de precursores. Y bueno, no se necesita ser un genio como para ver eso de, sí es cierto, casi no tienen citoplasma. Oye, pero el equipo las va a tocar como linfos. Claro, porque los equipos no saben de células. Los equipos saben de tamaños. Y entonces es muy probable, si no es que seguro, que los equipos confundan a estas células con linfocitos. El mejor equipo del mundo se equivoca. Pero bueno, simplemente ocupemos la lógica. Si estas células realmente fueran linfocitos, como dicen todos los equipos, el paciente no tendría que tener anemia ni plaquetopenia. Tal vez leucosaltos por una infección, pero no así. Por eso es muy fácil. Triada maldita más niño, piensen en precursores. Van al microscopio y se ven prácticamente puro núcleo, son precursores. ¿Qué es lo que sigue? Hacerle inmunofenotipo. Aquí ya ni pierdan tiempo en hacer mieloperoxidasa, esterasas dobles. Ahí no van a perder tiempo y reactivo. Aquí directamente y sin escalas lo van a mandar a inmunofenotipo. Y apúntele. Si las células son positivas, a CD10, CD10, 19, 20, 21, 22,
CD10, 19, 20, 21, 22, 79A y TDT, entonces le van a decir leucemia aguda de precursores B. De todos estos que acabo de mencionar, el que no puede faltar es el 10. Ese es el importante. El CD10 positivo es un marcador de precursores B. El TDT también es un marcador de precursores. Nada más que los precursores, cuando maduran hacia linfocitos B, pierden este marcador. Entonces depende en qué etapa de maduración esté el precursor, porque puede ser que el precursor esté a punto de turrón de ser linfocito y ya no expresa el TDT. Entonces no se confíen tanto del TDT, sino más bien del CD10. 10, 19, 20, 21, 22, 79A, TDT, leucemia aguda de precursores. ¿De qué es la más importante? Es la más frecuente. Pero también puede ser que el inmunomarcaje me diga que son CD3, CD5, CD7 y TDT positivos. Si eso fuera así, 3, 5, 7 y TDT, le llamaría precursores T. Pero morfológicamente, pues son indistinguibles uno del otro. La única forma de saberlo es con inmunomarcaje, inmunofenotipo. ¿Estamos? Entonces es fácil. Es la más frecuente. Afecta a los niños. Son prácticamente puro núcleo. No son linfos, ojo, no son linfos. Si usted dice que son linfos, perdón que sea tan claridoso, pero usted estaría matando al paciente. Perdón, pero es la verdad. Usted estaría matando al paciente. Y usted diría, ¿yo por qué? Pues por confundir las células, nomás por eso. Porque si usted reporta linfocitos, pues obviamente el doctor va a pensar en lo que sea, menos en leucemia. Menos en leucemia. Entonces, ahí se las dejo de tarea. Es fácil. Puro núcleo, niño, pienso en precursor. Ser inmunofenotipo. Y están del otro lado. Pues, ¿cómo te lo van a decir el doctor? Pues como la bioma es muy igual, leucocitosis, anemia, plaquetopenia, y que a la revisión microscópica se observan células neoplásicas de pequeño y mediano tamaño, de cromatina fina y escaso citoplasma basófilo. Es importante esa descripción, que a la familia se entiende. Entonces le van a decir morfología sugerente de precursores linfoides. Se sugiere realizar inmunofenotipo y estudios citogenéticos con la finalidad de confirmar o descartar una probable leucemia aguda de precursores. ¿B o T? No sé. Necesito el estudio. Pero es muy, muy probable que sea de precursores. Es muy probable que sea de precursores. Y apúntale. Aproximadamente el 80% son de precursores B. 80% precursores B y solamente un 20% precursores B. Para que vean la diferencia tan marcada de posibilidades de diagnóstico. Pero bueno, pues ya esa es otra historia, ¿no? Ya habría que saberlo con el inmunomarcaje. Y bueno, ya para
terminar, mis queridos amigos, pues ahora lo que nos queda es hablar de la leucemia linfocítica crónica. Entonces apúntele, leucemia linfocítica crónica es de adultos. Leucemia linfocítica crónica es de adultos. No tienen anemia, no tienen plaquetopenia, no anemia, no plaquetopenia, pero sí tienen un predominio de linfos. Más del 70% de las células son linfos, a sabiendas de que los adultos tenemos más neutrófilos que linfos. Pero lejos de que tenga más linfos, la morfología es sumamente importante. Quiero que noten la cromatina de los linfocitos. En algunos se ve más que otros, pero pareciera que la cromatina está como cortada, como segmentada, como craquelada. En algunos se ve más que en otros, aquí se ve más clarito. Como cortada. Esa es la cromatina de los linfocitos de la linfocítica crónica. Los pacientes tienen más de 15, como frecuentemente tienen más de 15.000 glóbulos blancos, pueden ser menos, pero lo más común cuando ustedes la tengan en su laboratorio, en su hospital, son pacientes que tienen más de 15.000 blancos, 15, 20, 25, 30, ¿no? No son de leucos muy altos. Por arriba de 15.000 sería como que un promedio. Si es persona adulta, con predominio de linfos, con cromatina cortada, papita, piensen en leucemia linfocítica crónica. No es grave. No es grave. Es más, el paciente ni siquiera sabe que tiene leucemia porque no da problemas. Pero sí es importante que lo puedan diagnosticar porque hay que darle un seguimiento. A partir del diagnóstico hay que estarlo checando constantemente para ver en qué momento evoluciona hacia una forma más agresiva. Pero aquí puede pasar muchos años, hasta 10 años, para que evolucione la fase más agresiva. Estos pacientes no requieren tratamiento, no les dan nada. Simplemente los van monitoreando. Simplemente hay que irlo monitoreando. ¿Qué sigue? Inmunofenotipo. Morfológicamente pienso en leucemia linfocítica crónica, pero necesito el inmunofenotipo. Entonces apúntale. Inmunofenotipo para leucemia linfocítica crónica B. Inmunofenotipo para leucemia linfocítica crónica B. CD5, y ese lo encierran, por favor, porque es el importante. CD5, 19, 20, 21, 22, 23, CD5, 19, 20, 21, 22, 23, positivos. ¿Qué es lo que lo hace neoplásico? Que el CD5 es un marcador de linfocitos T, pero que anormalmente los linfocitos B lo expresan. Por eso se llama leucemia linfocítica crónica B, porque los linfocitos B expresan un marcador de linfocito T, que es el CD5. Por eso le dije, lo encierran, porque el 5 más los otros es lo que establece el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica B. Si no tiene el 5, pero sí todos los demás, entonces no se llama leucemia linfocítica crónica. Sería un inmunomarcaje normal para el padecimiento.
Tiene que ser el 5 junto con los otros. ¿Cómo lo reportan? Citometría hemática con datos de leucocitosis, expensas del incremento en los valores porcentuales y absolutos de linfocitos, los cuales presentan cromatina gruesa y segmentada, y que solicitan realizar inmunofenotipo porque ustedes piensan en leucemia linfocítica crónica. Piensan en leucemia linfocítica crónica. Oiga, pero el paciente no tiene anemia ni plaquetopenia. No, porque es una leucemia que no es grave. Oiga, pero el paciente se siente bien. Qué bueno que se sienta bien. Pero morfológicamente parece leucemia, que necesito confirmarlo. Y aparte de que se confirma, se le da la recomendación al paciente, pues que no coma en la calle, que lave bien todo lo que se come, lavado de manos perfecto, porque como tienen un predominio de linfos, lo que tienen en menor cantidad son neutrófilos. Entonces las infecciones de origen bacteriano están a la orden del día. Si una infección bacteriana en un paciente con leucemia linfocítica crónica B, pues se puede ser un poquito más complicado, un poquito más agresivo. Pero bueno, nada del otro mundo que un antibiótico no pueda solucionar. Y pues con esto, mis queridos amigos, pues eran los temas que teníamos programados para nuestra sesión. No sé si tengan alguna preguntita. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pues con confianza, prendan su micrófono y me hacen la pregunta, por favor, porque creo que aquí John Rojas levantó la mano, entonces con confianza, amigo.
¿Preguntas? Ok, si no hay preguntitas, bueno, por mi parte sería una cita, pues para vernos, si Dios quiere, el próximo mes. Entonces, nos vemos pronto, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Manolo. Una excelente exposición. Están llegando comentarios. María Eugenia, muy buena clase. Me gustó, 100 puntos. Nos vemos mañana, amigos. Bueno, queremos aclarar ante ese mensaje que la jornada solamente son 2 días. Hemos prolongado el horario y se ha dado los temas completos. Manolo tiene un viaje el día de mañana al interior de su país. Invitado por otra institución. Por esta razón los hemos resumido, pero se ha dado todas las temáticas que se había programado. Les hacemos nuevamente nuestra cordial invitación para el reencuentro, el próximo evento en nuestro país. A los que no estaban ayer, se ha hecho la invitación. Manolo estará en nuestro país trayendo los atlas y pueda autografiar a aquellas personas que han confiado en nosotros y puede entregarse el respectivo material comprometido. Manolo, si puedes reiterar esta invitación y el compromiso de la entrega de los atlas. Sí, claro que sí, amigo David. Pues nos estaremos viendo, como ya lo mencionamos, el próximo mes. Estaremos llevando los atlas, y honor que me hacen de que les pueda yo dedicar algunas palabras, y pues las firmas también siento importante. Entonces ya nada más es cuestión de tiempo para vernos, si Dios quiere. En nombre de nuestras instituciones que nos auspician, la Universidad Mayor de San Simón, el Instituto Nacional de Salud Pública, queremos agradecer en primera instancia a nuestro excelente profesor por compartir todo su conocimiento de manera desprendida y muy objetiva y puntual en la información dentro de la ciencia y la investigación en lo que es la química. También agradecer a todos los participantes. Muchas gracias por esa confianza y esperemos que a lo largo de estos 2-3 días puedan de una vez confirmar toda esa trayectoria que hemos hecho para la solicitud de Atlas con los coordinadores respectivos. Las nóminas, estamos determinando 4 días para la confirmación de las nóminas y hacerle llegar a Manolo todo el requerimiento en su totalidad de acuerdo a nuestras nóminas. Con estas palabras queremos cerrar este ciclo de conferencias y esperemos encontrarnos en otra oportunidad de compartir nuevamente ciencia e investigación. Muchísimas gracias a todos. Manolo, a nombre de todos los bolivianos, un abrazo fraternal a México y a ti, y gracias por todo tu tiempo y tu exposición. Será hasta la próxima oportunidad. Muy buenas noches a todos.